Un gorila que habla revela 7 verdades increíbles sobre la humanidad que te transformarán para sí. Miguel, un humilde campesino de un pequeño pueblo en México, nunca imaginó que su vida cambiaría en un solo día. Al amanecer, el aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros lo despertaron, pero el peso de la pobreza siempre estuvo en su corazón. Su esposa, Rosa, lo animaba a seguir adelante, y sus 2 pequeños hijos, Esteban y Mariana, eran su razón de ser. Cada grano que sembraba, lo hacía con amor, pero el desprecio de los terratenientes siempre lo hacía sentir más pequeño. Mira a ese campesino. Solían decir, riéndose de su trabajo arduo, pero Miguel nunca perdió la fe en la dignidad de su labor. Mientras Miguel labraba su pequeña parcela, un ruido fuera de lo común llamó su atención. Su corazón se aceleró cuando, tras un arbusto, apareció un gorila enorme y peludo. «Hola, Miguel», dijo el gorila con voz profunda y clara. Si no fuera por su asombro, Miguel habría pensado que estaba soñando. «Soy Goro, escapado del circo. Tengo algo importante que contarte». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, se preguntó si estaba perdiendo la cabeza. Pero algo en la mirada del gorila, su sabiduría, lo abrazó con calidez. Así comenzó una conversación que cambiaría su vida. Goro empezó a compartir verdades que hasta ese momento Miguel nunca había escuchado. La primera verdad, dijo Goro, es que la humanidad se olvida de su esencia, que es la comunidad. No estás solo en tu lucha. Miguel sentía como si un rayo de luz atravesara su pecho. Goro continuó, revelando las injusticias de su gente. La segunda verdad es que el poder se concentra en manos que no conocen el sacrificio diario. Tu trabajo vale más que un título. Cada palabra del gorila resonaba en el alma de Miguel, como si estuvieran despertando su espíritu. La tercera, la cuarta, y cada verdad era un puñal a la ignorancia que había crecido dentro de él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La voz de Goro siguió resonando en el aire, y Miguel sabía que debía compartir esas verdades con su comunidad. Los días pasaron, y la gran corporación llegó con sus ofertas tentadoras, intentando destruir la unidad del pueblo. Todas las voces y risas de su gente se tornaron murmullos de preocupación. Cuando se convocó una asamblea, Miguel se sintió dividido. Viendo las caras de sus vecinos, recordó las palabras de Goro, la unidad es tu mayor fuerza. En su pecho, la lucha entre el bienestar inmediato y el futuro de su familia se intensificaba. Cuando llegó el momento de hablar, Miguel sintió que el peso de toda su comunidad descansaba sobre sus hombros. En el aire, los suspiros de esperanza y miedo se entrelazaban. Una lágrima rodó por su mejilla mientras miraba a Rosa, a sus hijos, y a cada rostro conocido, preguntándose, ¿vale la pena rendirse ante un futuro incierto por el bienestar inmediato? Goro, a su lado, observaba con sabiduría, listo para revelar la última verdad que podría cambiarlo todo. Podrían encontrar la fuerza necesaria para mantenerse firmes ante la adversidad. Miguel respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho, pero también una chispa de esperanza. Sabía que la mirada de su comunidad estaba fija en él, y el gorila a su lado parecía estar conteniendo su poder, listo para dar el último empujón. Goro, con su sabiduría ancestral, hizo una pausa y miró a todos los presentes. La última verdad, comenzó, su voz resonando como un trueno en el silencio del salón comunal, es que, a pesar de la oscuridad que los rodea, cada uno de ustedes tiene el potencial de convertirse en un faro de luz. La transformación empieza aquí, en su corazón. Pero deben estar dispuestos a luchar, deben estar dispuestos a unirse en la adversidad. Las palabras de Goro impactaron a Miguel profundamente. La idea de ser un faro era poderosa y aterradora al mismo tiempo. ¿Cómo podía una persona, un campesino, convertirse en la luz para otros? ¿Acaso no eran esos terratenientes, con sus riquezas y sus influencias, los verdaderos faros en esta lucha? Pero mientras miraba a su comunidad y pensaba en sus seres queridos, sintió una ola de determinación fluir a través de él. Miguel levantó la voz, con más confianza de la que se había creído capaz. Nos han hecho sentir pequeños, pero no estamos solos. Somos más que agricultores, somos padres, hijos, hermanos. Juntos, tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. La emoción comenzaba a tejérsele en la garganta. Hubo murmullos de aprobación entre los presentes. Algunos comenzaron a aplaudir,
sus rostros iluminándose con la esperanza que Miguel estaba tratando de insuflar. Cada aplauso, cada sonrisa, era una validación de su lucha y de las palabras de Goro. En ese momento, sintió que no solo él era el que hablaba. Era su comunidad, su familia, su gente. La asamblea se encendió, sus miembros comenzando a compartir sus propias historias. Historias de despojos, de luchas diarias, pero también de resiliencia, de amor y de unión. Miguel escuchó atentamente, elaborando un plan en su mente. Vamos a unirnos, pensó, habrá que organizar protestas, marchas, hablar con quienes puedan ayudarnos. Esa noche, bajo las estrellas, Miguel se reunió con Goro. ¿Cómo sabes que estamos listos para esto?, preguntó, lleno de dudas. El gorila ofreció una sonrisa que irradiaba confianza. La luz ya está dentro de ustedes. Solo necesita ser despertada. La lucha será dura, pero la victoria es del que cree y actúa. Con esas palabras, Miguel sintió que todo caía en su lugar, un rompecabezas cuya imagen se empezaba a ver con claridad. Así, junto a la sabiduría de su amigo peludo, Miguel soñó con un futuro donde su gente no solo sobreviviera, sino que prosperara. Pero había un giro inesperado. En la distancia, se escuchaba el eco de coches de lujo acercándose al pueblo. Esos son los enviados de la corporación, murmuró Goro, su voz tensa. Vienen a negociar, pero solo ofrecerán migajas. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento decisivo, y sabía que debía actuar rápidamente. Es ahora o nunca, pensó. ¿Estaría su comunidad lista para enfrentar a los poderosos? Podrían unirse y hacer temblar los cimientos de las injusticias que los habían mantenido oprimidos por tanto tiempo. El día siguiente marcaría el inicio de una lucha que cambiaría sus vidas para siempre. La noche se llenó de murmullos inquietos mientras los coches de lujo se acercaban al pueblo. Miguel sintió el aire pesado, como si cada suspiro contara los latidos ansiosos de su comunidad. La incertidumbre era palpable, pero era en ese momento que comprendió lo que su gente realmente necesitaba, unidad y coraje. No solo debía hablar, debía actuar. Al día siguiente, se reunió con los líderes del pueblo. En la plaza, más de un centenar de rostros lo observaban, aún adormecidos pero llenos de esperanza. Miguel se sintió como un guerrero, aunque en su interior también había dudas. ¿Qué pasa si no quieren escucharnos?, le susurraba una voz interna. Pero él recordaba la mirada de Goro. Esa sabiduría peluda le había enseñado que la verdadera valentía reside en enfrentar nuestros miedos. Hoy nos encontramos para alzar nuestras voces, comenzó, con la determinación trazada en su rostro. No venimos a mendigar, venimos a demandar dignidad. Dignidad para nuestras familias, para nuestra tierra, para nuestro futuro. Los murmullos comenzaron a crecer en un clamor. Algunos levantaron los puños, otros se unieron a sus palabras con ecos de afirmación. Morales, un viejo amigo y agricultor, dio un paso al frente. Estoy contigo, Miguel. Si nos unimos, nada podrá detenernos. Es hora de pelear por lo que es justo. Las palabras de Morales actuaron como un fuego que se extendía, y el calidez de la unión brotaba entre risas y lágrimas. Sin embargo, el ruido de los coches llegaba más cerca, como una sombra amenazante. Miguel sabía que los representantes de la corporación no vendrían a escuchar. Se hablaría de números, de tierras y de unos pocos que podrían beneficiarse, pero eso no era suficiente, no cuando sus vecinos aún batallaban por comida y agua. Mientras los coches se detenían, Miguel sintió cómo la tensión ascendía en el aire. Las puertas de los vehículos se abrieron lentamente, y hombres y mujeres de trajes impecables comenzaron a salir. Eran el símbolo del poder, el rostro de la avaricia, y su arrogancia lo manifestaba claramente. Miguel se dio cuenta de que era el momento perfecto para demostrarles a todos que ellos no eran solo tierras, sino un pueblo con voz. «Vamos a salir», gritó, y toda la comunidad lo siguió. Salieron como un torrente, desbordando la plaza, mirando con firmeza a aquellos que habían pensado que podían pisotear sus vidas. En su pecho, Miguel sentía que cada latido resonaba con la fuerza de sus ancestros. Las conversaciones entre los ejecutivos y sus guardias eran frías y distantes. Pero eso no detuvo a Miguel. Alzó la voz: ustedes no tienen derecho a decidir sobre nuestras vidas. Cada planta que crece en esta tierra es un testimonio de nuestro esfuerzo, de nuestra vida aquí. Queremos que nos escuchen, no que nos ignoren. Las miradas de los poderosos se encontraron con las de la comunidad, y un silencio incómodo se instauró. Nadie esperaba que un campesino estuviera dispuesto a desafiar de tal manera a aquellos que se creían intocables. Pero la chispa que había comenzado anoche en el salón comunal estaba en llamas. Mientras Miguel hablaba,
Goro apareció detrás de él, y su imponente figura hizo que muchos se retrocedieran por un momento. No solo era un amigo, era un símbolo de lo que representaban, la unión de la naturaleza con la voluntad de luchar por lo correcto. ¿Y qué sucederá si claudicamos?, preguntó un susurro en la multitud. Miguel miró a su alrededor y vio en los ojos de la gente el miedo mezclado con esperanza. Si nos rendimos, respondió, entonces habremos entregado no solo este lugar, sino también nuestra esencia. Nunca debemos permitir que nadie apague nuestra luz. Entonces, en ese mismo instante, un hombre del grupo de ejecutivos tomó la palabra, su voz temblando de sorpresa ante la revelación de un pueblo unido. Este lugar puede ser lucrativo. Pero si ustedes insisten en desviar de los acuerdos, no nos quedará otra opción que... No, interrumpió Miguel, alzando la mano. La opción es que la dignidad sea innegociable. Y así, comenzó la verdadera negociación, una movilización de corazones y voces que resonarían más allá de aquel pueblo. La lucha estaba solo comenzando, y antes de que las palabras de Miguel se desvanecieran en el aire, supo que el eco resonaría por mucho tiempo. Estarían listos para lo que vendría. Pronto, las palabras de aquellos en el poder se verían confrontadas por la unida fuerza de un pueblo que había decidido no rendirse. Cada latido, cada grito, marcaría el comienzo de algo mucho más grande que ellos, pero en el horizonte, una nueva sombra se cernía, un grupo ajeno que observaba todo desde la lejanía. ¿Qué reaccionarían? ¿Acaso realmente estaba a punto de balancearse la lucha a una escala aún más grande? Miguel sintió el escalofrío que recorría su espalda, anticipando la tormenta que se avecinaba. El aire se volvió denso, casi electrificado, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Miguel, aun con el eco de sus propias palabras resonando en la plaza, notó que los ejecutivos comenzaban a murmurar entre sí, como si planearan su siguiente movimiento. Sus ojos, fríos y calculadores, no tenían compasión. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha no solo era por la tierra, sino por su propia humanidad. No dejen que se lleven lo que es nuestro, gritó una voz entre la multitud. Era Matilde, una mujer mayor, rostro surcado de arrugas que contaban historias de sacrificio y trabajo arduo. Alzó su bastón al cielo y, con la fuerza de un rayo, inspiró a otros a unirse a su fervor. Hoy nos defendemos, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a nuestros abuelos que cultivaron esta tierra, añadió mientras la multitud la seguía. Miguel pudo sentir cómo la pasión crecía, envolviendo a la comunidad en un abrazo cálido y fuerte. Cada rostro a su alrededor reflejaba determinación, y en ese momento, la plaza central se convirtió en un templo de resistencia. Escúchenlos, dijo uno de los ejecutivos, visiblemente incomodado por el acto de rebeldía. No estamos aquí para hacerles daño. Solo buscamos el desarrollo. Desarrollo a costa de nuestra cultura, de nuestra historia, respondió Miguel. ¿Qué desarrollo es ese? No se trata solo de números, se trata de vidas, de nuestra forma de vivir. Aquí, cada árbol tiene su historia, cada calle ha sido pisada por nuestros antepasados. Todo eso no tiene precio. La multitud explotó en gritos de afirmación. La tierra, para ellos, no era solo un recurso, era el latido mismo de su vida. Se sentían conectados, como un solo organismo, como un corazón latiendo al unísono. Mientras tanto, los ejecutivos retrocedían, sintiendo la presión del momento. Cada segundo que pasaba, su superioridad comenzaba a fragmentarse ante la fuerza colectiva del pueblo, y en medio de todo esto, al borde de la plaza, algo atrapó la atención de Miguel. Un grupo de personas observaba desde lejos, un grupo que no había notado antes. Vestían ropas elegantes, pero distintos de los demás. Miradas curiosas y posiblemente interesadas, pero ninguna expresión que indicara empatía. Miguel se dio cuenta de que eran inversores de una empresa rival, quienes parecían no perderse un instante, como buitres esperando debilitar al pueblo para sus propios intereses. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Alguien en la multitud mencionó que eran los representantes de otra corporación, una que había mirado con ambición la misma tierra que ellos defendían. No más negociaciones, gritó Miguel, su voz cubriendo el ruido de la plaza. Si tienen algo que decir, que lo hagan aquí, frente a nuestra gente. A cara descubierta. Sin tratos oscuros ni engaños. La tensión creció. Los ojos de la comunidad se volvieron hacia esos nuevos actores, y Miguel sintió que el peso de la mirada colectiva se posaba sobre él. Esa presión lo empujaba hacia adelante, hacia un nuevo camino que comenzó a surgir entre los murmullos de la multitud. Algo había cambiado, la lucha cenó solo por la dignidad, sino también por la verdad y la transparencia. Un murmullo se esparció entre los asistentes. De repente, el silencio llegó como un susurro.
El clima se volvió crítico, aún más cargado. Se atreverán a enfrentarnos, musitaron algunos. La ansiedad comenzaba a transformarse en una incertidumbre peligrosa. Miguel podía ver en sus ojos la mezcla de miedo y empoderamiento. De pronto, un hombre del grupo de inversores se acercó a Miguel, cruzando la distancia que los separaba. Su mirada era penetrante y calculadora. Si desean quedárselo todo, será una guerra, y no estamos acostumbrados a perder, dijo con frialdad, mientras un escalofrío recorría la plaza. Aquel momento, precario y decisivo, planteó una pregunta crucial en el aire: ¿estaría el pueblo preparado para ir hasta el final? La unificación que sintieron hasta ahora podría romperse si optaban por un camino de enfrentamiento. La sombra de la advertencia se cernió sobre ellos, y el temblor de la incertidumbre provocó que el pulso de la comunidad se intensificara. Sin embargo, Miguel sintió que cada latido de su corazón representaba tanto el temor como el coraje que lo habitaban. La verdadera lucha estaba apenas comenzando, y el camino a seguir prometía ser turbio y lleno de desafíos. Mientras los inversores miraban expectantes, la comunidad esperaba, anhelando que su líder tomara una decisión. Todo estaba en juego, y cada decisión sería crucial. Con su voz temblando pero clara, Miguel preguntó: ¿estamos dispuestos a dejarlos decidir por nosotros? ¿O tomaremos el destino en nuestras propias manos? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de expectación. La respuesta no llegaría fácil, y Miguel lo sabía. Pero en el fondo de su ser, sentía que habían llegado a un punto sin retorno. ¿Cómo desatarían la fuerza que llevaban dentro? Con aquel dilema, empezaba a vislumbrar que el verdadero poder radicaba en su unidad. Justo cuando el silencio se hacía más profundo, un estruendo resonó en la distancia, una señal que llamarían a otros, que podría transformar su lucha en algo aún mayor. ¿Quién estaba llegando para cambiar las tornas? ¿Serían aliados o enemigos? Miguel sintió que el futuro de su lucha estaba más cerca que nunca, y su corazón latía con la emoción del desafío inminente. El estruendo se intensificó, una serie de pasos firmes resonando en el pavimento y sacudiendo el aire. Miradas de confusión y curiosidad se cruzaron entre los asistentes, mientras Miguel fruncía el ceño, intentando discernir la procedencia del ruido. Pronto, una figura imponente emergió de la multitud que comenzaba a dispersarse, un hombre alto y robusto, con un abrigo oscuro que ondeaba ligeramente al viento, como si desafiara todo lo que le rodeaba. Aquí estoy, dijo el desconocido, su voz profunda resonando con una autoridad inesperada. El murmullo creció a su alrededor, y todos los ojos se posaron en él. Era un líder, uno que venía a recordarles por qué estaban allí, aunque su presencia causara inquietud. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, sin poder ocultar su escepticismo. Soy Samuel, respondió el hombre, y he visto lo que sucede aquí. Tu lucha será escuchada. Estoy aquí para ayudarte. Las protestas de la plaza se apaciguaron, mientras su gente contemplaba este nuevo giro en los eventos. Miguel sintió un atisbo de esperanza, pero la desconfianza no desapareció del todo. ¿Ayudarnos a hacer qué? ¿Acaso solo hablas palabras vacías? Samuel sonrió con tristeza, como si conociera el sabor amargo de la traición. No estoy aquí por mí. Vine porque la lucha por la tierra es solo una parte de algo más grande. Hay verdades que ustedes aún no ven y que deben entender para realmente luchar. El aire se volvió más tenso al percibir que su intervención traía consigo un peso adicional. Miguel sabía que las palabras de Samuel eran cruciales, pero una parte de él se resistía. ¿Cuántos habían llegado prometiendo cambiarlo todo, solo para dejar dolor y decepción en su estela? ¿Qué verdades?, preguntó Matilde, acercándose, su mirada radiando tanto curiosidad como escepticismo. Veo que su tierra es un símbolo. Ustedes son la voz de muchos. Pero deben comprender que la resistencia no se trata solo de lo que está frente a ustedes. Samuel hizo una pausa, observando los rostros de cada uno, buscando el sentido de comunidad que ardía en sus corazones. Es sobre lo que hay detrás de las decisiones, sobre aquellos que operan en la sombra. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿A qué te refieres? Samuel tomó un respiro profundo, como si estuviera a punto de soltar una bomba. Hay un juego más grande aquí. Su tierra es solo un peón en un tablero de ajedrez que incluye economías, paranoias y corrupción que la gente común no entiende. Es hora de revelar otras verdades que pueden ser la clave para liberarlos. Apoyando sus manos en el borde de un banco cercano, el hombre continuó: la primera verdad que debes conocer es que la unidad es su mayor fuerza. No se trata solo de paredes de ladrillos y tierras, se trata de cómo se unen como comunidad. Cada uno de ustedes tiene poder, y deben atreverse a usarlo. ¿Y si fracasan?, preguntó una voz tímida entre la multitud. ¿Y si perdemos todo? Es un riesgo que deben considerar.
Pero hay un segundo principio, la lucha nunca es en vano si es por algo que valoras. Es en esa vulnerabilidad donde encuentran su poder verdadero, dijo Samuel, el fervor en su voz creciente. La plaza, aún llena de dudas, empezó a resonar con murmullos de reflexión. Miguel, sintiendo como el aliento de la lección tocaba su espíritu, no podía evitar preguntarse, ¿cómo abrirían sus corazones para recibir esta sabiduría? ¿Era el nuevo camino que Samuel ofrecía realmente el indicado? Samuel se hizo un silencio, el peso de su declaración llenando el aire. Las verdades que les revelaré los transformarán para siempre, pero solo si están dispuestos a escuchar. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha por la tierra comenzaba a parecer apenas la punta del iceberg. Este nuevo encuentro podría ayudarles a desentrañar verdades que cambiarían el rumbo de su historia. El aire estaba cargado de posibilidades, incluso de temor. ¿Están listos para lo que viene?, preguntó Samuel, sus ojos profundos asumiendo una seriedad electrizante. Miguel y la multitud entrelazaron sus miradas, sintiendo la gravedad de su decisión, mientras un viento fresco soplaba, resonando las palabras de Samuel en los corazones de cada uno. La duda daba paso a una decisión, pero, justo en ese instante, un estruendo aún más fuerte sonó, esta vez en dirección opuesta, buscando romper el frágil acuerdo que empezaba a fraguarse. Los murmullos crecieron en la plaza, recordándoles que el momento decisivo aún no había llegado. Podrían concentrarse en las lecciones que ofrecía Samuel mientras las sombras se acercaban. La batalla podría ser más cercana de lo que pensaban. El estruendo resonó nuevamente, y esta vez parecía provenir de un grupo de hombres armados que avanzaban por la calle. La multitud se dispersó en un estado de pánico, mientras Miguel y Matilde se aferraban a la esperanza que había comenzado a brotar en sus corazones. Samuel, sin perder la compostura, levantó la mano, indicando que todos se mantuvieran en calma. «Escuchen», gritó con fuerza. «Este momento no es el fin, es solo una prueba. Recuerden lo que hemos hablado. La unidad es su arma más poderosa». Miguel observó cómo algunos intentaban retroceder, sus ojos llenos de miedo, pero otros, envalentonados por las palabras de Samuel, comenzaron a agruparse. Miradas decididas se cruzaron entre ellos, como si un fuego nuevo comenzara a arder. Era un pulso de resistencia, una chispa que se encendía en el aire. «Matilde», dijo Miguel, aferrando su brazo, «no podemos dejar que esto nos detenga. La verdad que Samuel habla, podría ser lo que necesitamos para organizarnos. Debemos unir a la comunidad para enfrentar esto». «¿Y qué se supone que debemos hacer?», preguntó ella, entre inquieta y emocionada. «Si esos hombres vienen a luchar», Samuel se acercó a ellos, su mirada endurecida. «Se están acercando, sí. Pero recuerden, el miedo es un enemigo, y nosotros llevamos el poder de un fuego que no se extingue. Explícitamente, me refiero a los principios de lucha de su comunidad. Si quieren cambiar la realidad, deben hacerlo juntos». El estruendo de pasos se acercaba, y los hombres en cuestión aparecieron ante ellos, gritando exigencias y empujando a quienes se interponían en su camino. Con el corazón en un puño, Miguel sintió que su estómago se retorcía en tensión, mientras el ambiente se volvía hostil. «Más que una pelea física, esto es una batalla de ideas», continuó Samuel, «si se dejan llevar por la desesperación, perderán. Ustedes tienen que encontrar su voz, su razón de ser y manifestarla». «No hay tiempo para palabras», gritó uno de los hombres armados, y en ese momento, un nuevo ruido estalló en la plaza. Los gritos de la multitud se mezclaban con el sonido de las armas, creando una sinfonía de caos. Alguien lanzó una piedra, y eso encendió la furia. «Todos, formen una línea», Samuel vociferó, tomando la delantera hacia el grupo de hombres armados. «Unidos somos más fuertes que su violencia». Miguel miró a Matilde y la miró a los ojos, buscando sinceridad. Ella asintió, dando un paso adelante junto a él. Juntos, con la figura imponente de Samuel guiándolos, comenzaron a unirse otros, rodeando a los hombres que venían a intimidarlos. La determinación empezó a electricizar el aire, tejía un lazo entre ellos, donde antes había miedo. «Hay un camino para volver a levantarse», dijo Miguel a su alrededor, su voz temblorosa pero firme. «Estamos aquí por nuestra tierra, nuestra gente. No seamos. Luchemos juntos». La multitud comenzó a replicar sus palabras, formando un eco de fuerza. Sin embargo, en medio de esa creciente unión, la resistencia seguía siendo febril, un ser astuto que se alimentaba de la duda. Las ráfagas de palabras alzándose al cielo se vieron instantáneamente interrumpidas por un estruendoso disparo que resonó en el aire. El sonido, brutal y desgarrador, hizo que el tiempo se detuviera por un instante. Los corazones se paralizaron, y cada mirada se volvió hacia donde el eco retumbó.
¿Hacia dónde los llevaría esta nueva crisis? Sería ese disparo el inicio de una batalla que podría determinar sus destinos. La tensión se palpaba, como un hilo tenso a punto de romperse. Miguel sintió el frío del sudor en su frente. Sabía que deben mantenerse firmes, pero dentro de él crecía la duda. ¿Serían suficientemente fuertes? La oscuridad de esa noche se cerraba sobre ellos, y el verdadero reto para la comunidad estaba por comenzar. La lucha por la tierra era solo la primera de muchas batallas que emprendería. Pero encontrarían el modo de resistir juntos, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Mientras el eco del disparo aún resonaba, un nuevo símbolo de lucha surgía entre ellos. Todos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. El pánico se desbordó como una ola en la plaza. El disparo había provocado que el caos alcanzara su punto más álgido. Gritos, llantos y el sonido de pasos apresurados llenaron el ambiente, convirtiéndolo en un laberinto de terror. Miguel sentía el corazón latiendo con una ferocidad que casi lo dejaba sin aliento. Observó los rostros a su alrededor y se dio cuenta de que el miedo se había transformado en un sentimiento colectivo palpable, como si todos compartieran un mismo espíritu. «Manténganse juntos», gritó Samuel, su voz desafiando el estruendo de la locura que se avecinaba. «No dejen que los dividan». Miguel, con los ojos aún fijos en Matilde, buscó la profundidad de su mirada. Ella parecía congelada, pero había un destello de determinación en sus ojos. Sin soltar su mano, la atrajo hacia él. «Este es nuestro momento, Matilde», susurró con firmeza. «No solo luchamos por nosotros, sino por todos los que creen en esta causa». El grupo que se había reunido empezó a dar pasos decididos hacia adelante. Samuel se convirtió en su faro, pero los hombres armados también se acercaban, amenazantes y fríos. Miguel visualizó un futuro donde cada uno de ellos podría levantarse, dejar su huella en sus tierras. Pero ahora, esa visión corría el riesgo de desvanecerse. «Avancen». Samuel instaba a todos, y con cada palabra, la multitud comenzó a acercarse, no con el miedo que previamente los había paralizado, sino con una nueva resolución. Los gritos de sus adversarios comenzaron a perder fuerza ante el poder del número. «Si nos mantenemos unidos, ellos deberán retroceder», dijo Miguel, encontrando su voz en la marea de emociones. «No estamos solos. Esto es por nuestra gente». Algo en su tono pareció resonar con la multitud. La energía se transformó en un susurro, luego en murmullos, y finalmente en un clamor de apoyo. «Por nuestra gente. Por nuestra tierra». Cuando el eco de esos gritos se elevó por encima del clamor del miedo, los hombres armados dudaron, y ese instante de vacilación fue todo lo que Samuel necesitaba. «Ahora», gritó con poder, «luchen por lo que aman». Miguel miró a Matilde, y en su rostro vio el reflejo de una fuerza nueva. Sin pensarlo, comenzaron a avanzar, guiados por Samuel, creando un frente que pulsaba con la convicción de un futuro mejor. Los hombres armados, sorprendidos por la tenacidad frente a su brutalidad, retrocedieron por un momento, y ese respiro fresco llenó a Miguel de esperanza, pero justo cuando el momento parecía estar inclinado hacia su favor, otro disparo resonó, desestabilizando su unión. Miguel sintió la tierra temblar bajo sus pies. El eco del arma se transformó en una sinfonía de caos nuevamente, y la multitud, por un breve instante, se sintió desvanecer. «No», gritó Samuel, y pudo ver cómo una figura cayó al suelo. La mirada de horror de la multitud creció. Miguel sintió que la adrenalina regía cada fibra de su ser. Enfrente de ellos, los hombres armados comenzaron a avanzar de nuevo, más feroces que antes. Fue entonces que Miguel comprendió que este no solo era un conflicto físico, sino una batalla moral. La idea de perder lo que más amaba lo golpeó con fuerza, y una energía brutal emergió de su desesperación. «El amor es más fuerte que la muerte», gritó, y las palabras se esparcieron como un fuego salvaje entre su comunidad. «Luchamos por la vida». La gente siguió su grito. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que cada uno de ellos tenía algo que perder. Familias, sueños, futuros. Ya no sería suficiente quedarse atrás, debían enfrentarse. Con todo lo que tenían, los hombres armados comenzaron a dudar nuevamente, y un génesis de fuerza comenzó a brillar en sus ojos. «¿Vamos? El momento es ahora, luchamos como uno solo». Pero este nuevo llamado a la acción se encontró con una dura realidad. En su imagen de unidad, el grupo debía enfrentar no solo la violencia exterior, sino también el miedo interno que amenazaba con separarlos. Sin embargo, mientras avanzaban, el eco de otro disparo resonó, más cerca esta vez, un sonido oscuro que era imposible ignorar. Los corazones latían de miedo, pero también de esperanza. ¿Podrían realmente unirse y luchar por lo que creía? La respuesta estaba cada vez más cerca a un nuevo camino,
lleno de incertidumbre y desafío, estaba dibujándose. ¿Podrán ellos transformar ese miedo en fuerza? La respuesta parecía latir entre ellos, firme y audaz como la tierra que estaban decididos a proteger. El caos arrasó la plaza como un huracán. La gente se agolpaba, pero en medio del tumulto, una chispa de valor comenzó a prenderse en el corazón de cada uno. Miguel sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, llevándolo hacia el frente. En su mente, cada rostro de los presentes se unía a su causa, su familia, sus amigos, sus sueños. Luchaban no solo por sobrevivir, sino por un futuro en el que pudieran vivir con dignidad. Juntos. Ahora. Samuel volvió a gritar, y Miguel vio que muchos empezaban a moverse al unísono, como un solo cuerpo dispuesto a defender lo que era suyo. Los hombres armados, lejos de mostrar miedo, parecían más dispuestos que nunca a mantener su posición, pero el espíritu de la gente revivía. Los disparos resonaban, pero más fuerte aún era el clamor colectivo que decía, «No nos rendiremos». Matilde, siempre junto a él, apretó su mano con fuerza. «No podemos dejarlos ganar, Miguel». Su voz era un susurro firme que le daba aliento. «Hemos llegado hasta aquí por una razón, y no vamos a dar un paso atrás». Miguel respiró hondo. En instantes de peligro, la adrenalina sube, pero el amor también puede ser un combustible poderoso. Sintió que, a pesar del miedo, esa conexión con Matilde y con la comunidad encendía una llama interior que lo desafiaba a ser más valiente. «Por nuestros hijos. Por nuestros sueños», gritó un anciano del grupo, y ese eco político resonó más allá de la plaza. Con cada palabra, la multitud recuperaba su fuerza, como un río desbordado que finalmente rompía una represa. La convicción llenó el espacio, y el miedo comenzó a desdibujarse. Los hombres armados, viendo que el frente se consolidaba, empezaron a retroceder. Era una batalla de voluntad, y en ese momento Miguel entendió que la lucha no era tan solo contra la fuerza física, sino contra el deseo de rendirse. Sin embargo, el disparo resonante que siguió fue tan devastador como un trueno. Un grito desgarrador cortó el aire, alguien había caído. El momento se congeló, y Miguel, al girar, pudo ver a Samuel, arrodillado, con una mezcla de rabia y dolor. La comunidad había perdido a uno de los suyos, un padre, un hermano. Eso significaba que la lucha estaba condenada al fracaso. En su corazón, Miguel sintió un rayo de claridad. «No dejes que te gane el miedo», pronunció, aunque su voz temblaba. «Recuerden por qué estamos aquí. Esa no será nuestra última victoria». Y sin pensarlo, encabezó un nuevo avance. Matilde estaba a su lado, mientras el resto del grupo seguía con fervor, no solo por él, sino por el que había caído. La pérdida dolía, pero también alimentaba su determinación. «Por él. Por todos los que no están aquí», rugió Miguel. Los murmullos se transformaron en gritos. Una ola de energía se sintió por toda la plaza. Lentamente, los hombres armados, como sombras que se desvanecen, comenzaron a reevaluar la situación. La convicción en sus adversarios era abrumadora. Miguel observó y, por un momento, el terror se convirtió en astucia. La lucha quizás no fuera solo sobre fuerza, sino sobre el espíritu inquebrantable que estaban mostrando. Había un modo de ganar, de avanzar, y justo ahí, una posibilidad de transformar la desesperación en esperanza, pero en medio de su determinación, un susurro cruzó su mente: «¿Y si el próximo disparo es para ti?». Esa toque lo hizo detenerse brevemente, la realidad de su inminente peligro latente y palpable. Matilde, sintiendo su momento de duda, lo miró a los ojos y susurró: «No hay lugar para el miedo, Miguel. Debemos seguir. Esto es solo el comienzo». Mientras las palabras de Matilde caían como un bálsamo, Miguel sintió que la esperanza volvía a brotar. No estaban solos, cada uno de ellos se había unido en una danza de lucha y unidad, y así, con su corazón latiendo como un tambor, avanzaron, cada paso resonando con la fuerza de un futuro que no estaban dispuestos a sacrificar. Sin embargo, mientras se acercaban a la línea de fuego, Miguel no podía ignorar la sombra oscura que se cernía sobre ellos. Aún había otro disparo en el aire. Las preguntas se agolpaban: ¿podrían realmente lograrlo? ¿El amor sería suficiente para vencer al odio? Las respuestas se acercaban, y el futuro parecía entrelazarse con la urgencia del presente. El sonido ensordecedor de los disparos se convirtió en un eco distante. A través del caos, Miguel y Matilde lograron unir sus manos con empatía, compartiendo no solo el miedo, sino también una profunda determinación. Cuando se acercaron a la línea de fuego, su corazón latía al unísono, mientras las voces de los presentes llenaban el aire con un clamor de valentía. «Avancemos. Por nuestra dignidad», gritó un joven quien, con lágrimas en los ojos, recordaba a sus hermanos caídos.
La comunidad había creado una muralla de fortaleza en medio del desasosiego. La pasión de aquellos actos resonaba más allá de los disparos, convirtiendo su dolor en un grito de lucha mientras sus cuerpos se movían en unidad. Recuerden, no solo enfrentamos a ellos, estamos aquí para cambiar nuestro destino, exclamó Miguel, sintiendo como una oleada de energía brotaba en cada rincón de la plaza. Sin embargo, hubo un momento en que todo pareció detenerse. Un cambio en el ambiente, un escalofrío en el aire. Miguel vio una sombra al frente, más allá del alcance de su visión, pero la adrenalina le empujaba hacia adelante. En ese instante, se dio cuenta que había más en juego que simplemente su vida y la de Matilde. Eran ecos de generaciones enteras, luchadores que habían anhelado un cambio. Matilde apretó su mano aún más fuerte. Miguel, lo que más queremos no se logra con puro valor. Necesitamos estrategia. Necesitamos ser astutos. Por un instante, su mirada se tornó decidida. La vida nos enseña a adaptarnos, a transformar nuestro entorno. Miguel sintió un destello de claridad. Tienes razón, respondió, tomando aire. Si avanzamos con más que un simple empuje, podemos crear un camino. Se tornó hacia los demás, sosteniendo la mirada de su comunidad. Este no es solo el momento de luchar, sino también de pensar. Los murmullos comenzaron a agitarse. Algunos se miraban entre sí, entendiendo que en esa batalla, la valentía se reflejaba también en la mente. La gente empezó a entender que podían aprovechar el caos a su favor. Compartiendo ideas, se acordaron movimientos tácticos que podrían desorientar a los hombres armados, mientras la presión aumentaba. Un nuevo grupo de hombres armados apareció, pero la comunidad ya no era la misma. Cada uno, con un propósito renovado, se posicionó con más sentido. Miguel recordó a los que habían caído, el anciano, Samuel. Pero lejos de una sombra de tristeza, esa memoria se transformó en su combustible, en su fuego. Movámonos, ordenó, y conocían su papel. Avanzaron hacia los nuevos hombres, creando confusión a su paso. La estrategia comenzaba a tomar forma, la comunidad se movía como una danza ensayada. Cada paso resonaba con su deseo de cambio, y el aire se volvió eléctrico. Un grito desgarrador se oyó, no fue de uno de los suyos, sino de los hombres armados. Era claro que ellos tampoco esperaban la resistencia renovada que se estaban encontrando. Miguel sintió una punzada de esperanza. Los habían subestimado. De repente, un estallido de luces y ruidos, el enfrentamiento se amplificaba. Podía sentir la adrenalina en su piel, un cóctel de miedo y determinación que lo impulsaba. La comunidad se movía, resonaba, se unían en una sinfonía de lucha. Por todos nuestros sueños, gritó Matilde, elevando su voz por encima del estrépito. En tiempos de oscuridad, esas palabras brillaban como una antorcha. Ante esa convicción, los hombres armados vacilaron. Una oportunidad se abrió. Miguel lo sintió en su pecho, un nuevo amanecer. Pero justo cuando creían que el momento les pertenecía, el aire se cargó de una tensión aún más palpable. ¿Qué sucede?, preguntó Matilde, su rostro empapado de confusión. Miguel la miró y, aunque su corazón seguía latiendo fuerte, no tenía respuestas. De repente, un disparo resonó nuevamente, esta vez sin compasión. La multitud contuvo la respiración y Miguel sintió el frío de la consternación recorrerlo. Una nueva sombra se estaba cerniendo sobre ellos, algo que amenazaba con desbaratar la esperanza que había conseguido. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podrían realmente salir de esto? La batalla todavía no había terminado, y la necesidad de un cambio era más urgente que nunca. La plaza estaba en llamas, no por el fuego, sino por la ardiente determinación del pueblo. Miguel, sintiendo cada latido de su pecho como un tambor de guerra, se encontraba en el centro de la tormenta. El eco del disparo resonante había impactado, pero no había echado por tierra la resistencia. Aunque el miedo se cernía, la luz de la esperanza brillaba con más fuerza. No nos dejemos intimidar, gritó Miguel, levantando la voz por encima del caos, mirando a su comunidad. Cada rostro, antes tenso y lleno de incertidumbres, ahora reflejaba una chispa de determinación. La fuerza de su unión palpitaba en el aire, una fuerza que no podían ignorar. Samuel, aún con señales de dolor, se incorporó y levantó su mano. Este es el momento de demostrar nuestra valentía. No se trata solo de nosotros, sino de las generaciones que vendrán. Luchamos por nuestro legado. Las palabras del líder resonaron en cada rincón del pueblo. Matilde, al lado de Miguel, apretó su mano con fuerza. No solo somos agricultores, somos seres humanos con sueños y derechos. No podemos dejar que los temores nos paralicen ahora. Juntos, comenzaron a avanzar,
avanzando paso a paso hacia la línea de hombres armados. Miguel se dio cuenta de que, a pesar de la violencia que los rodeaba, estaban más unidos que nunca. Difundamos nuestra voz por encima de los gritos, exclamó Miguel, alentando a los suyos. Esta tierra es nuestra, y no dejaremos que nos la arrebaten. Vamos juntos. Cuando la marea de personas comenzó a moverse hacia el frente, sus pasos retumbaban firmemente, creando una ola de fuerza que desafiaba las armas. Miguel podía sentir el sudor correr por su frente, la adrenalina palpitando en sus venas, mientras las almas de sus seres queridos, de todos los que habían luchado antes, les daban valor. De repente, algo cambió en el aire. Brió un profundo silencio, un entendimiento colectivo se dio entre ellos. No se trata solo de luchar contra los que tienen armas, se trata de luchar por el amor de nuestra tierra, por nuestra gente, dijo Matilde, su voz fuerte, casi vibrante. En un instante, los hombres armados titubearon. Miguel se dio cuenta de que el miedo que habían estado alimentando se había vuelto contra ellos. Con la fuerza de la comunidad, con la conexión y la pasión de años, comenzaron a cerrarse en torno a los adversarios, creando una muralla de humanidad que los desarmaba con su presencia. Por nuestros hijos, por nuestra historia, coreaban, un grito conjunto que resonaba como un eco en el horizonte. Las manos temblorosas de algunos hombres armados comenzaron a ceder. Uno de ellos, confundido y sin saber qué hacer, bajó su arma. Ese gesto provocó ondas de asombro entre los demás. De pronto, una pequeña grieta se formó en la fortaleza de los opresores, y la comunidad lo sintió. Avancemos. Miguel motivó a todos. No solo luchamos por nuestra tierra, sino por cada ser humano que ha sufrido bajo esta opresión. La multitud se sintió empoderada por su conjunto, un mar de almas en unidad. Pasos firmes, miradas fijas al futuro, las voces de los hombres armados se hicieron menos desafiantes, más titubeantes. Siguiendo el coraje de su comunidad, Miguel comenzó a vislumbrar un futuro donde el amor y la dignidad reinarían. De repente, alguien del pueblo gritó. Ellos se están rindiendo. La noticia se esparció y una ola de alegría llenó el aire. Miguel sentía que su corazón vibraba en consonancia con el espíritu de los suyos. Se acercaban a la victoria. Finalmente, uno de los hombres armados, con la mirada perdida y llena de confusión, dejó caer su arma al suelo. Ese gesto fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad. Un hombre más se unió, y luego otro. El clima tenso fue reemplazado por emoción, por el clamor de una comunidad que no solo había sobrevivido, sino que había encontrado su voz. Somos más fuertes juntos, exclamó Samuel, mientras apoyaba su mano en el hombro de Miguel. Este último miró a su gente, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Habían logrado lo que parecía imposible, con valentía, amor y comunidad se habían levantado. El pueblo había triunfado, y la lucha haría fruto no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. Esto es solo el inicio, reflexionó Miguel mientras sus palabras se asimilaban. El amor por nuestra tierra y nuestra gente siempre brillará, y ahora sabemos de lo que somos capaces cuando permanecemos juntos. Con esas palabras en el aire, una nueva esperanza renació, y las historias del valor, la unión y la dignidad florecerían en cada rincón del pueblo, transformándolos para siempre. Y así, después de esa jornada de lucha, Miguel y su comunidad decidieron no solo cuidar su tierra, sino también cultivarla con amor, convirtiéndola en un símbolo de unidad y resistencia. La vida continuaría, y aunque enfrentarían nuevos desafíos, la certeza de que juntos siempre encontrarían la luz en la oscuridad resonaría en cada rincón de sus corazones. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y recuerda, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.